ya en la sinagoga a los eruditos que se ponían a pensar, pues, ¿quién le enseñó esto? ¿De dónde saca esto? Si recordemos que las sinagogas que guardaban los pergaminos, donde se guardaba la ley y donde solo ellos podían consultarla. Y nos explicaban cómo sucedía eso, pero ya estaba anunciado. También nos dice que era necesario que rogaran por él. ¿Por qué? Porque no había que orar para que no lo fueran a matar, para que no lo fueran a castigar, para que no cumpliera con lo que él sabía que era su propósito. Y que decía, es que no hay que orar porque no sufra, sino porque pueda cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque su propósito era edificar en este mundo la iglesia y preparar el reino, nuestra morada, para que pudiéramos en algún momento llegar todos nosotros ahí. Pero luego dice, ok, ¿cómo dice que la palabra que anunció que vendría ya llegó y luego otra vez te vendrá? Pues porque está anunciado también que Él ha de venir. ¿Por qué? No porque va a mostrar otra vez que existe Dios, que vuelve a dar la oportunidad de volver a ser salvos. No. Él viene para dar fin a esa era reinante del enemigo. ¿Por qué? Porque Él vino a quitar todos los seguros de los que se habla en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Él es el único que va a poder abrir ese libro para que se pueda juzgar a la humanidad. Por eso es que dice que vendrá. Pero también nos dice que va a esperar por nosotros. ¿Por qué? Aún después de la venida y del rapto, hay una última oportunidad. Por eso dice que además en esa segunda venida va a esperar por los que se queden. No sabemos si es por mí, por ti, por quién. Porque mientras no estemos perseverando día a día y en todo momento para ser santos y ser salvos, estamos en riesgo. No sabemos si el día de hoy yo anduve bien y el día de hoy falle y me aleje y me pierda. Y luego todavía, cuando pase eso, no haya quien se preocupe por mí o quien ore por mí o que me recuerde que hay un Dios, que existe un Jesucristo que dio su sangre por mi vida. Entonces todo eso debemos de tenerlo presente, porque ese es el propósito de la iglesia, cosa que muchas veces no se nos recuerda. Porque miren, si decimos que toda iglesia proviene de la llegada de Jesús y de que se instituyera para ser guiada por la Biblia, ¿por qué hay tantas corrientes, tantas sectas, tantas religiones de todo esto? Si la Biblia es una, ¿por qué no fue ahora? Si antes, en los tiempos antiguos, no se logró, hoy es más difícil. O si no, díganme, ¿por qué no Dios hizo que todos los pueblos en aquellos años, en aquellas épocas que eran mucho menos, unificarlos y que todos creyeran? ¿Pero por qué? Porque ya había alguien
que estaba luchando por hacer lo contrario. Sabemos que nuestro Señor quiso erradicarlo, ¿verdad? Nos mostraba a Noé, donde seguía el propósito de Dios y era obediente para hacer su voluntad. Pero ¿qué pasó? Dijimos, bueno, pues si la Biblia nos dice que en aquella época, con el diluvio, desapareció toda la maldad y solo quedaron aquellos que nuestro Señor consideraba como santos. Y entonces puede decir, bueno, ¿y por qué después de eso salieron? Y tiempos después, años después, empezamos a tener noticias de que otra vez había maldad, había malos reinos, había malos pueblos, que había guerras, que había luchas, que había dioses paganos. ¿Por qué? Porque el ser humano que está en carne y hueso, sobre todo en carne, puede ser manipulado. Es algo que el enemigo sabe manejar, que sabe habitar, que sabe cómo engañar. ¿Sí? Y por eso es que si desde esos tiempos tiene ya la experiencia de ir obrando según cómo avanzan los tiempos, y él provocar muchos de esos avances del tiempo, pues él tiene más dominio y conocimiento que cualquier ser humano. Pero si se fijan, nuestro Señor no ha evolucionado conforme a los tiempos, no ha tenido necesidad de ello. ¿Por qué? Porque Él desde un principio dejó su palabra. Está escrito, está la Biblia, donde viene todo lo que podemos nosotros consultar si tenemos alguna duda. Habrá quienes digan en algunas iglesias, no, pues es que necesitamos crecer también, acomodarnos a los tiempos para adaptarnos, pero no se trata de hacer que Dios se adapte al enemigo, se trata de que no nos haga perdernos en esos cambios. Necesitamos saber que debemos estar preparados para esos cambios, para no dejarnos amoldar a esos cambios, a esa vida, sino dejarle siempre el lugar a la guianza del Señor a través de la palabra para enfrentar esos cambios. ¿Sí? No para moldarnos, para enfrentar esos cambios. Porque digan, un ejemplo, digamos, yo de niño, pues a mí me decían, o te portas bien, o ya en cuanto estemos solos, ¿qué pasaba? Pues al menos en mi época, pues ya sabía yo que mejor me callo, me quedo quietecito y ya, porque sabía que había un castigo. Pero, sin embargo, hoy en día, por ejemplo, a mi nieto le dicen, obedece a tu mamá de casa, ya, no me hace nada, yo la mando, que no sé qué. Pues ¿cómo es eso? Entonces, si se fijan, hay que amoldarnos para enfrentar esos nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que si hay un niño que sí es obediente y otro que ya no? Es simple, se ha alejado. Los padres no han sabido educarlo o guiarlo. Y si, fíjense, uno puede decir, no, pues es que si yo enseñé bien a mi hijo, yo no sé por qué él no aplica lo que le enseñé y está dejando que su hijo haga lo que quiere, que sea él el quien manda. Pues es que desgraciadamente en algo fallamos, porque si no siguió nuestro ejemplo y no aplicó las enseñanzas que se le transmitieron, es porque no hubo corrección a buen tiempo. Sabemos perfectamente, incluso por vivencia, en la primaria todavía son jovencitos, niños, jovencitos dóciles que son obedientes.
que tienen temor de Dios.